El Senado de Argentina vota hoy uno de los proyectos de ley que más ha dividido al país en la última década, la despenalización del aborto. La norma, que ya fue aprobada en el Congreso de los Diputados, propone legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación, algo que cambiaría radicalmente la legislación actual, en la que el aborto es considerado un delito penado con la cárcel, excepto en el caso de violación o riesgo para la salud de la madre. El Senado de Argentina debatirá hoy uno de los proyectos de ley que más ha dividido a la nación en la última década, la despenalización del aborto. Yo no le quiero dejar una ley de la muerte, le quiero dejar una ley de la vida y que el Estado se ocupe de esos niños. Sabemos que esto va a ser ley, sabemos que el aborto legal va a ser legal, seguro y gratuito en nuestro país por la lucha que venimos llevando. La ley de interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada con 129 votos por el Congreso tras un intenso debate de más de 22 horas el pasado 14 de junio. Desde entonces, movimientos feministas y religiosos han protagonizado manifestaciones a favor y en contra. Los verdes contra los celestes, respectivamente, como se les llaman en medios de comunicación. Quienes rechazan la iniciativa le han pedido al presidente Mauricio Macri defender la vida. Pero que cumpla su palabra y que vete la ley de legalización del aborto. El presidente en este momento es uno de los máximos responsables de que esta ley, que es una barbarie, se esté por votar en Cámara de Senadores. Sin embargo, para las organizaciones que respaldan el aborto, la normativa es una reivindicación a una lucha que comenzó hace más de 11 años en la nación, luego de que el Congreso rechazara en 6 ocasiones el proyecto de ley. Y hay que darle el lugar y el oxígeno necesario a este debate que nos merecemos las mujeres, que somos ni más ni menos que la mitad de la población. Actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en Argentina desde 1886, cuando se sancionó el primer Código Penal. En ese entonces, todas las causales de aborto estaban penalizadas, algo que se modificó en 1921, cuando se permitió el aborto en 2 supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una violación o atentado al pudor contra una mujer demente. Pasaría casi otro siglo para que se agregara otra causa no punible de aborto, el embarazo causado por una violación. Esto se realizó en 2012. Y defendido a capa y espada por las feministas, otorga a toda mujer el derecho a optar voluntariamente por la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. Pasado ese periodo, el aborto solamente es no punible en casos de violación, riesgo a la vida de la madre o mala salud del feto. La legislación permite además que la interrupción del embarazo puede realizarse en cualquier hospital o clínica y obliga a los prestadores de salud, tanto públicos como privados, a cubrir el costo no solo del procedimiento, sino de los medicamentos y de las terapias de apoyo que sean necesarios. Para que la ley de interrupción voluntaria del embarazo sea aprobada por el Senado, se necesita el respaldo de al menos 2/3 de los 72 legisladores. Si le dan luz verde, Argentina se uniría a Cuba, Uruguay y Ciudad de México, donde la práctica ya es legal. Expertos aseguran que uno de los escenarios posibles que se pudiera registrar durante la jornada es que el Senado apruebe la ley que permite el aborto, pero que le introduzca algunas modificaciones. Por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia institucional sería una de ellas. Otra sería la reducción del plazo legal para interrumpir el embarazo, que se limitaría a 12 semanas en vez de las 14 que están en el proyecto original. También se podría eliminar las penas para los médicos que se rehúsan a practicar abortos y se habilitaría la producción pública de misoprostol, un medicamento que es utilizado para interrumpir embarazos. En caso de que la Cámara Alta apruebe esta versión alternativa, la norma debe volver a la Cámara de Diputados, donde se cree que podría ser sancionada, dado que ya fue aprobada en un primer debate. Para hablar sobre este proyecto de ley, este debate que el día de hoy tiene en vilo a Argentina, tenemos las dos posturas. Vamos a saludar por un lado a José Ricardo, diputado argentino, quien está a favor de la legalización del aborto y es presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Y por otro lado tenemos también a Horacio Goicoechea, diputado nacional que votó por el no en la Cámara de Diputados de Argentina. A ambos, muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos aquí en la mañana y permitirnos conocer las dos posturas. Quiero comenzar con Horacio Goicoechea, quien votó ya por el no en la Cámara de Diputados, preguntándole
Y revisando las cifras, porque es importante en este debate ver las cifras, cada año casi 50.000 mujeres tienen que ser hospitalizadas en Argentina por complicaciones derivadas de abortos. Tan solo en el 2016, que es el último año con cifras oficiales, 43 mujeres fallecieron por esta causa. Le pregunto, ¿por qué oponerse a este proyecto que podría minimizar los riesgos de las mujeres que quieran abortar? Hola, buenos días a la América. Bueno, efectivamente estoy en contra de la legalización del aborto en la Argentina. Se han manejado números sobredimensionados. En realidad, en el año 2016, según registro del Ministerio de Salud Pública de la Nación, solo han fallecido 31 mujeres como producto de un aborto provocado complicado. La Argentina, en su ordenamiento jurídico, consagra a la vida como bien supremo. El país se ha manifestado este fin de semana llenando todas las plazas a favor de ambas vidas. Yo considero que este es un problema completamente abordable con políticas educativas y con políticas sanitarias y que no es necesario tener una ley de muerte. Nosotros respetamos ambas vidas y vamos por el derecho humano de esa madre en estado de vulnerabilidad y también por ese niño inocente por nacer. La Argentina, en su Código Civil, dice que niños son desde el momento de la concepción hasta los 18 años y no aceptamos la matanza legal de niños en la Argentina. Quiero también escuchar a nuestro otro invitado que tiene la postura en contra, a la de usted, señor Goicoechea, señor José Ricardo. ¿Qué esperan ustedes de esta jornada del día de hoy? Porque todo apunta a que, salvo se presenten sorpresas de última hora, este proyecto de ley se va a estrellar contra el Senado. Bueno, es un gusto poder conversar con ustedes y con los oyentes. La verdad que es un día histórico. Creo que la política, hay millones de argentinos movilizados. La política argentina ha dado un gran salto en calidad en abordar este debate, en salir de la hipocresía, de no hablar durante 100 años de un problema con el que convivimos. La razón de la política y de la ley es abordar los temas, los problemas de la sociedad. Este es claramente un problema de salud pública y debe ser solucionado. Si la política dice que no, es el fracaso de la política, justamente. De manera que, como toda ley, puede ser perfectible, puede tener cuestiones que se pueden mirar desde distintos puntos de vista, pero sin duda la ley apunta a solucionar un problema de la salud pública, sin duda, más allá de consagrar desde la visión obviamente más ambiciosa el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. La cuestión de la educación es fundamental. No queremos que ninguna mujer tenga que llegar a la contingencia de tener que decidir abortar. Para eso la raíz del tema es sin duda educacional. Como presidente de la comisión, como educador, fui quien elaboró, redactó e incluyó en esta ley el título 3, que es el título de la obligatoriedad de la educación sexual integral en toda la República Argentina. Cosa curiosa, porque los mismos sectores que se han opuesto a esta ley fueron los sectores más, generalmente, históricamente, más reaccionarios en contra de implementar en la educación pública argentina la salud, la educación integral, sexual integral de forma obligatoria. Bueno, esta ley lo contempla por primera vez, aun cuando hay una ley de educación sexual que se cumple muy imperfectamente, justamente por las grandes reticencias, por las grandes digamos, posiciones conservadoras en muchas provincias argentinas, justamente aquellas que se oponen a la posibilidad de solucionar este problema que es la legalización del aborto, el problema sanitario que está detrás y el problema y los derechos. De manera que me parece que hoy hay una gran responsabilidad de los senadores, sobre todo de los senadores de mi partido, al que pertenezco, la Unión Cívica Radical, un partido históricamente progresista, que tiene una gran responsabilidad de encontrar una salida consensuada, porque la política es consenso, a este proyecto y aún modificado, que vuelva a la Cámara de Diputados para que la respuesta a los problemas de 100 años no sea el no sea la negación, sino sea una salida madura hacia adelante. Diputado, pero ¿qué le responde, como el caso del señor Goicoechea, nuestro otro invitado, quienes dicen que esto es un debate entre la vida y la muerte?
porque desde el momento de la gestación hay vida y abortar, así sea en las primeras semanas de gestación, es acabar con esa vida. No, la verdad que tengo un gran aprecio por el diputado Goycochea. Compartimos el bloque político. Esto es un ejemplo de la madurez política argentina. Estamos en el mismo bloque, tenemos posiciones distintas, nos respetamos, pero creo que el debate acá no es la vida sí o la vida no. La ley está... No, la política argentina, los políticos, no podemos convivir un problema sin poder darle solución. Esto, la generación de los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes que están en las calles, nos está reclamando a la política esto. Ustedes, los políticos, después de 100 años de convivir con una ley que no aborda el problema sanitario de la muerte de mujeres clandestinamente, de la clandestinización de este problema, negándolo, no pueden decir que no. Tenemos una responsabilidad política, sea esta ley o sea otra, mejor o sea modificada, pero lo que no se puede decir es no, es la negación del problema sin hacer nada. Y hasta ahora no hemos hecho nada y no ha habido ninguna otra propuesta alternativa. Ojalá lo hubiese habido. Por lo tanto, existe todavía la posibilidad en el Senado de lograr este consenso sobre algo que debe ser necesariamente solucionado, porque esa es la razón de la política y la razón de la ley. Además que sea ahora o sea el año que viene, ojalá sea hoy, porque creo que se lo merece la Argentina con una solución consensuada, pero definitivamente esto es un movimiento generacional irreversible, algo que muchos políticos no perciben. Hay un corte generacional más allá de las militantes de muchísimos años, de 30, 40 años en estas causas, mujeres militantes y hombres también, pero hay un corte generacional extraordinario, un movimiento que atraviesa los hijos de todos los políticos, de casi todos los políticos, no digo de todos, pero muchos me lo han confesado, de los hijos y las hijas de casi todos los políticos que votaron por el no, en las mesas de sus casas, sus hijos les están diciendo no están haciendo las cosas bien. Decir que no es la salida de la política argentina. Sí. Tienen que votar la despenalización del aborto y la legalización del aborto. Vamos a escuchar también Eso está pasando en las mesas argentinas. Claro, el debate se lleva del Congreso y ya se ha convertido en un debate que está dentro de la sociedad argentina. Pero quiero escuchar también al diputado Goycochea, preguntarle un poco la respuesta frente a lo que plantea nuestro otro invitado, porque el aborto es una realidad y eso no se puede negar, es algo que existe no solo en Argentina, sino en todo el mundo. ¿Qué proponen ustedes si no es legalizarlo? Entonces, ¿qué hacer para luchar contra el aborto? Que así sea una sola mujer, porque bien, usted planteaba en nuestra primera pregunta que las cifras estaban infladas, pero así sea una sola mujer que muera por eso, merece tener acciones para evitar que esto siga sucediendo. Bueno, efectivamente, yo creo que la problemática está presente y esto obviamente la hizo mayormente visible, ¿no es cierto?, el tratamiento de este proyecto de ley de despenalización del aborto. Considero que con políticas sanitarias, con políticas educativas, se puede llegar a combatir esta problemática. El aborto es una tragedia individual, ¿no es cierto?, que cuando se hace colectiva, y si lo legalizáramos sería una tragedia social. Yo creo que finalmente es un trastorno de lo que es una conducta individual que por desconocimiento, por miedo, por falta de contención, ¿no es cierto?, afectiva, muchas veces contención económica, sucede que la mujer toma esta muy mala decisión donde elimina seguro una vida y a veces, sin hasta saberlo, se autoinflige un daño porque finalmente muchas veces se pierde la vida, ya sea de manera clandestina o también si fuera legal, hay personas que mueren por aborto legal y eso las mujeres deben saberlo. Nosotros estamos en condiciones desde la política de poder prevenir. Siempre la prevención es mejor que la cura. Acá la cura muchas veces no es ad integrum, quedan secuelas psicológicas, lo dicen las conductas psicoanalíticas de Freud, de Lacan, quedan secuelas físicas y muchas veces la mujer hasta puede perder la vida, ya sea en un medio, ¿no es cierto?, sanatorial, legal, porque es una práctica que conlleva riesgo. Acá hay que educar al soberano. Yo creo que hay un colectivo ruidoso que no son mayorías, la mayoría del pueblo argentino, y hoy lo va a manifestar el Senado de la Nación, que representa a las provincias de la Argentina,
va a rechazar este mal proyecto de ley, porque la vida es inalienable, la vida es innegociable, y yo creo que debemos respetar la vida en todos los puntales. Argentina hoy tiene la oportunidad histórica de estar a la vanguardia de los derechos humanos, de esos niños por nacer, y también de los derechos humanos de esa madre que en estado de vulnerabilidad muchas veces comete esta lamentable decisión, ¿no es cierto?, individual. Así que yo creo que con políticas sanitarias, con políticas educativas, reforzando, nosotros tenemos planes sociales para las embarazadas, aquellas en estado de vulnerabilidad, habrá que reforzar la ayuda y de esta manera no tendremos que derramar sangre inocente en la nación argentina. Pues están las dos posturas. Horacio Goicoechea, diputado nacional, que votó por el no en la Cámara de Diputados de Argentina. Muchísimas gracias por acompañarnos. También le agradecemos a José Ricardo, diputado argentino, quien está a favor de la legalización del aborto. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Permitirnos conocer esas dos caras del debate que hoy centra la atención de los argentinos y que por supuesto aquí en NTN 24 seguiremos haciendo un seguimiento a lo largo del día a este debate en el Senado de Argentina. Un buen día a ambos. Gracias a todo TN24, saludos. Muchas gracias, Karen. Buen día a todos. Y especial saludo también al diputado Ricardo, a quien me une una alta estima. Muchísimas gracias a ambos.